Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para, por supuesto, conversar sobre el resultado de las elecciones con quien representa a uno de los ganadores, y digo uno de los ganadores porque me parece importante y lo vamos a oír en este programa. No se puede hablar de derrotados ni vencidos porque el resultado de Gustavo Petro es muy significativo y tiene mucho de dónde crecer si saben manejar bien las cosas de aquí a los próximos 4 años. Por eso entonces saludo al primer ganador, Samuel Hoyos, del Centro Democrático, y Claudia, al segundo ganador. ¿Le parece, Holman, que lo salude así? Por supuesto, nosotros con 8 millones de colombianos que configuran hoy la alternativa, una oposición alternativa progresista en Colombia, nos sentimos también ganadores, por supuesto. Porque si hay que encontrar perdedores, tendríamos que tener aquí a alguien del voto en blanco. No, y alguien del gobierno Santos también. Ay, pero ¿sí? Sí, también, yo creo que sí. ¿Usted cree? Perdió, claro. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Fueron derrotados. Pero, ¿usted cree que está bien saludar a los cercanos a Gustavo Petro como segundos ganadores? ¿O prefieren que les digamos a los vencidos? A Holman, que sacaron muy buena votación, eso es evidente, y en algunas ciudades importantes ganaron, como el caso de Bogotá, hay que reconocer eso, pero pues gracias a un apoyo masivo de los colombianos, pues tenemos un nuevo presidente, Iván Duque, que representa el futuro, que es una nueva generación en la política, y eso es una gran noticia para todos, incluso para los que no votaron por él. Yo creo que estos gestos son los que necesita el país, Claudia. Así es. Felicitaciones, aceptamos el triunfo del doctor Iván Duque, Samuel, pero también decimos nosotros no vamos a aceptar ni embajadas ni ministerios y vamos a hacer vamos a hacer, no, porque el discurso del doctor Duque, yo siempre le digo, Iván, del doctor Duque es un discurso amplio, generoso, que es un llamado a no incitar los odios y a gobernar con todo el país. Entonces algunas personas se confunden y creen que pudiera estar enviando un mensaje, por eso hago la advertencia. Nosotros respetamos, acatamos el mandato popular, los felicitamos, Samuel, pero también decimos que nosotros vamos a hacer una oposición férrea, decente, coherente, que interpreta el mandato de 8 millones de colombianos. Pero a propósito de eso que usted acaba de decir, yo oí a usted en una emisora más temprano decir que el llamado a la unidad no es que va a gobernar para todos, pero no con todos. O sea, no es un llamado a decir, venga, les voy a ofrecer un ministerio, una embajada, yo creo que nada de eso. Ustedes van a encontrar en Iván Duque y en su gobierno un gobierno dispuesto al diálogo, a construir puentes, a llegar a consensos, pensando en los grandes temas del país. Ahí sí, Petro, que se apropió del acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez, el país necesita llegar a acuerdos sobre aspectos esenciales para la vida de la nación, ¿en qué coincide? Políticas de Estado. Miremos las posibilidades de coincidencia. Ustedes van a encontrar en el gobierno pues un interlocutor que los va a respetar y les va a dar garantías también como oposición. Entonces, para contestarle a Samuel y sigo, Claudia, uno se apropia de las buenas ideas, Samuel, sobre todo cuando está de por medio del interés de la nación. Es válido y ahora apliquémosla en el gobierno de Duque. El acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez fue una ruta de gobierno, pero sobre todo nos advirtió que este país estaba acaparado, absorbido por la corrupción, por los carteles de la corrupción. Entonces desde ahí empiezan nuestras diferencias. Pero como bien usted dice, Samuel, y en el discurso del doctor Duque dice una lucha de frente contra la corrupción, ahí nos unimos, Claudia. Pero ¿qué vemos con preocupación? Por ejemplo, que serán las pruebas ácidas para el gobierno Duque. La Silla Vacía, portal serio, Juanita León, dice y nos hace un mapa donde aproximadamente 14 microempresas electorales, donde está lo peor de la política tradicional, parapolítica y jefes de las políticas tradicionales, o capturados o que estuvieron capturados, hicieron alianza con el gobierno del doctor Duque. Entonces uno diría en primera instancia, Claudia, va a recibir esas microempresas electorales corruptas, las va a rechazar,
primer punto. Segundo punto, y yo me mantengo en esta tesis, Samuel, y lo voy a decir con todo respeto. Nosotros seguimos creyendo que el que va a gobernar es el senador Álvaro Uribe en cuerpo ajeno. Claro, Samuel, yo me puedo equivocar, pero a mí me lo demostrarán son los hechos y los actos del doctor Iván Duque, el presidente de Colombia hoy, que es Iván Duque, si se va a distanciar del senador Álvaro Uribe. Vamos por partes para que usted responda esos dos temas. O sea, ¿cómo puede luchar contra la corrupción si lo han acompañado las maquinarias corruptas? No, Iván va a gobernar con una nueva generación. Él ya anunció que quiere un gabinete de gente joven, con una amplísima representación de las mujeres, personas técnicas, preparadas, los mejores perfiles para gobernar este país. O sea, la garantía es que va a poner gente joven. Así va a ser. Gente joven y gente preparada. Él ayer en el discurso dijo, quiero a los más calificados, a las mejores personas acompañándome en el gobierno. Entonces, eso le va a dar la garantía al país que van a ser personas que conocen del sector, que van a ser personas que están ahí no por intereses de clanes políticos, familiares, sino porque realmente pueden solucionar los problemas de la salud, de la justicia, en la economía, etcétera. ¿Qué Uribe va a gobernar? Eso tampoco es así. Seguramente el presidente Iván Duque va a encontrar en el expresidente Uribe un consejero, un jefe del partido de gobierno en el Senado, pero el presidente es Iván Duque y va a gobernar Iván Duque. Y Iván Duque y Uribe tienen muchas coincidencias, pero también algunas diferencias. Y estoy seguro que Iván va a tener la independencia y la posibilidad de tomar las decisiones que él considere que el país necesita. Sí, permítame aquí plantear un siguiente tema para que avancemos en la discusión. Ayer en el discurso de Gustavo Petro, él decía, o dio a entender claramente que la oposición no la va a hacer solamente desde el Congreso, sino desde las calles. Y entonces muchos nos preguntamos, bueno, esto va a ser un hervidero, manifestaciones por aquí, por allá, el tráfico despelotado, la gente pintando grafitis en todas partes, etcétera. Esto va a ser así, o al menos le van a dar el beneficio los 100 primeros días o algo así, como para ver si hay que movilizar a todo el mundo a la calle. Pero mira la lectura que tú haces. Tú dices, esto va a ser el tráfico, los grafitis. No, ¿por qué no lo vemos? Tratamos de verlo de otra forma. Es el derecho que tiene la gente a la protesta social cuando ella se produzca o cuando sienta la gente que hay derechos vulnerados. Creo que lo más bonito de la democracia, una de las cosas que hemos venido aprendiendo es cuando la sociedad se manifiesta. Vale, primer punto. Segundo punto. Efectivamente, la oposición que plantea Gustavo Petro, que nos planteamos hoy, haciéndole caso a un mandato que tenemos hoy, Claudia y Samuel, de 8 millones de colombianos, es una oposición que no se va a quedar simplemente en el Congreso de la República haciendo o generando estupendos debates, como lo sabe hacer Gustavo Petro, que al final este país le ha dado la razón en los debates en advertirnos el tema, por ejemplo, de la parapolítica. No. Y permíteme leer las capitales donde ganamos nosotros: Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Mitú, Mocoa, Pasto, Popayán, Quibdó, Riohacha, Sincelejo, Santa Marta. Por ejemplo, Riohacha, nosotros estamos diciendo que no estamos ya para que Colombia siga explotando carbón, sino que tenemos paulatinamente que ir hacia energías limpias. Un solo niño muerto en La Guajira por desnutrición o por falta de agua, porque el agua se la están metiendo toda la exportación del carbón, pues nosotros tenemos que estar en la calle movilizándonos, impidiendo que eso se siga en Riohacha. ¿Cómo va a ser un gobierno, Duque, con el manejo de la protesta social? Porque no nos digamos mentiras, esto va a ser, yo creo, un hervidero por cosas, sobre todo el medio ambiente, de la explotación de la minería, las consultas previas. O sea, lo que hemos visto es apenas un pequeño ejemplo de lo que se va a venir, creo yo. ¿Cómo se piensa manejar espero eso? Que hagan una oposición responsable, constructiva con el país. Colombia no está para irse a incendiar pues las praderas. Está bien que hagan oposición,
precisamente Gracias, pues Samuel. ese es su derecho y efectivamente representan a un amplio sector de la sociedad, pero si quieren ser una opción real de poder dentro de 4 años, tienen que hacer una oposición responsable y constructiva y tener también la capacidad de llegar a consensos con el gobierno sobre aspectos fundamentales, sobre temas fundamentales. Entonces, sí, el país no está atravesando por un buen momento, no va a ser fácil, va a haber, digamos, que poner la casa en orden, recuperar el dinamismo de la economía, combatir el narcotráfico, 200.000 hectáreas de coca, es uno de los grandes retos que tiene Iván Duque por delante y eso pues va a ser difícil. Y ahí necesitamos en esos temas, en la lucha contra la corrupción, que ustedes también nos puedan apoyar en ese propósito. Pero déjenme plantear el ejemplo de Bogotá, sobre todo por nuestra audiencia, aunque el que usted ponía de la minería en La Guajira pues es perfecto también. Pero permítame plantearlo en esos términos. Excelente ejemplo, Bogotá. El senador ya, Gustavo Petro, que pronto va a ser, dice, Bogotá eligió el metro subterráneo. O sea, es la interpretación de que unas elecciones presidenciales fueron realmente unas elecciones de alcaldía. Y entonces, yo no sé qué puede hacer desde la oposición en el Senado Gustavo Petro para bloquear lo que ya está avanzado para el metro elevado. Si esto es sacar la gente a la calle, cuando el gobierno, y Iván Duque ha estado de acuerdo con el metro elevado, ya está avanzado en esos temas, la ciudadanía debe entender que vía sacar a la gente a la calle, Gustavo Petro va a impedir desde su curul que se haga el metro elevado. A ver, primero, Claudia y Samuel, yo creo que no podemos seguir estigmatizando la protesta social. Nosotros, Samuel, nosotros no estamos planteando incendiar el país ni nada de esas cosas, pero sí vamos a hacer eco de un derecho, de un mandato que nos han dado 8 millones de colombianos, en 3 áreas, muy concretas, entre muchas. Por ejemplo, no vamos a conectar con la corrupción, no les vamos a pasar una. Pero ¿por qué no miramos lo del metro? Dos. Por razones de tiempo En el tema medioambiental tampoco. No vamos a permitir que pasen por encima del páramo de Santurbán y llegamos al tema Bogotá. Creemos que 1.800.000 votos en la ciudad de Bogotá nos dan un mandato legítimo para temas de la ciudad de Bogotá, como por ejemplo, no permitiremos y nos opondremos a la pavimentación de la reserva Van der Hamen, número 1. Mantendremos el debate, lo venimos haciendo, no porque Gustavo Petro hoy sea senador, lo venimos haciendo, lo vengo haciendo yo desde el Consejo de la Ciudad, haciendo un llamado de atención que el metro elevado de Enrique Peñalosa no tiene estudios hasta el día de hoy. No cumple con las fases de infraestructura, ni la 1, ni la 2, ni la 3. Entonces tú no puedes conectar con la corrupción. ¿Por qué lo digo, Samuel? Porque cuando una obra de infraestructura no llena los requisitos, cae en corrupción. Y yo lo vengo diciendo, es una obra que en este momento, para nuestro entender, según las pruebas que tenemos, es una obra que está cayendo en corrupción y la vamos a denunciar. Pero las elecciones se ganan o se pierden. Petro perdió, Duque ganó. Duque se ha comprometido con Bogotá a tener una relación armónica entre la capital y el gobierno nacional. No puede ser un choque permanente que le impida a la ciudad sacar adelante sus grandes proyectos. Este año, probablemente a final de año, saldrá la licitación para la primera línea del metro. Ya hay consenso frente a la necesidad de hacerlo elevado. Yo creo que ponernos a oponernos a esa decisión, Claudia, a impedirle a los bogotanos tener finalmente un transporte público masivo eficiente, donde el gobierno ya comprometió el 70% de los recursos para hacer esa primera línea, pues seguir discutiendo. Si Peñalosa dice que es subterráneo, entonces Petro diría que es elevado. Samuel, si dice que es azul, el otro va a decir que tiene que ser rojo. Samuel, digamos que, y aquí en aras de buscar, digamos, lo mejor para el país, uno tiene que ser muy cuidadoso en los términos, Samuel. Y hago caso del discurso que pronuncia Iván Duque ayer, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a impedir nada. Primero, digamos que control político... El debate es válido. El control político no es impedir.
Pero eso lo podemos solucionar como lo dice Iván Duque, busquemos puntos de acuerdo, concertaciones. Samuel, Entonces, si ni ustedes... subterráneo ni elevado, sino a ras de piso. ¿Cómo es la No, es muy ahí? sencillo. Se cumple la ley. Digamos, eso no tiene términos medios. ¿Se cumple o no se cumple la ley? Entonces yo les digo, Samuel, si queremos lo mejor para Bogotá, ustedes sencillamente nos muestran los estudios del metro elevado. Es que no los conocemos. Eso es lo que está pidiendo la oposición hoy en Bogotá a Enrique Peñalosa. Yo, como oposición a Enrique Peñalosa, estoy pidiendo, en mi calidad de concejal, que represento 25.000 bogotanos, estoy pidiendo desde hace meses, presénteme los estudios del metro elevado de la ciudad de Bogotá. Obviamente el tema del metro siempre da para bien. mucho más, pero ¿qué les dicen cada uno de ustedes a esos votantes que no votaron por su candidato, sino en contra del candidato contrario? Samuel. Pues Iván creció 2,5 millones entre la primera y la segunda vuelta. Petro pues también recogió gran parte de esa votación de Fajardo, de la calle, Vargas Lleras, etcétera. Pero pues evidentemente Petro nos generaba un temor porque él ha tenido posiciones que para mí representan un riesgo para la democracia liberal. Esa cercanía con el chavismo, la falta de claridad. Pero perdón, Samuel, en aras del manejo del tiempo, más allá de eso que ya está dicho, hay una gran cantidad de gente que no se atrevió, o que votó por Duque, no porque le fascine Duque, sino en contra de Petro, y además hay 8 millones de personas que decidieron que es un público no, de acuerdo, muy importante. Es un número muy importante, pero pues sin duda el ganador fue Iván Duque. Entonces, pero como hay que gobernar para todos, hay que gobernar para todos. ¿Qué se les dice a ellos? Y que vamos a hacer un gobierno que beneficie a los 50 millones de colombianos, con todas las garantías para la oposición, que sea una oposición constructiva y con altura, no una oposición incendiaria y una oposición, digamos, que radicalice los discursos. A mí me da miedo que la izquierda sensata, la izquierda moderada, termine opacada por una izquierda radical que es más destructiva que constructiva. Holman, ¿qué le dice usted a los que votaron por Petro pero en contra de Duque? En contra de Duque, pero nosotros recibimos un gran caudal de votos de miedo a Uribe. Entonces vuelvo a mi tesis, Claudia. Nosotros tuvimos votantes que están con nosotros, que se vinieron básicamente de Fajardo a votar con Gustavo Petro por el miedo del regreso de Álvaro Uribe Vélez. Un ejemplo de Antonio Caballero. Antonio Caballero lo expresó. Sí, había dicho que no por Petro y terminó diciendo que sí. Sí, pero en contra de la llegada de Uribe, porque tanto Antonio como muchos como yo sostenemos la tesis de que quien va a gobernar en Colombia es el senador Álvaro Uribe en cuerpo ajeno, pero también nosotros le podemos decir, Samuel, que damos el beneficio de la duda, tendrán que hacer demostraciones para que esto no sea así. ¿Por qué? Porque digamos, cuando Uribe gobernó, el trato a la oposición fue terrible, no hubo garantías para la oposición, hubo persecución. Entonces, esos son los temas que generan miedo, los anuncios de una sola corte, los anuncios de que sea el presidente de la República el que a dedo nombre el fiscal, son anuncios que nos dan miedo y que eso sí se acerca al castrochavismo. Bueno, yo les quiero decir que ninguno de los dos creo que respondió la pregunta, porque es que de verdad hay una gran cantidad de gente que lo hizo por miedo y a ellos como que nadie les está, ya como que están creyendo los duquistas que es que están fascinados con nosotros, y no es así. Nuestra labor es... Pero Claudia, a ellos les podemos decir, nos mantenemos en la denuncia, en la lucha férrea contra la corrupción. Nos mantenemos, que fue el mandato que nos dieron, nos mantenemos en la defensa del medio ambiente y el agua en todo el país. Esos son dos mandatos claros, por ejemplo. El reto es hacer un gran gobierno para que esos temores pues queden sin fundamento y disipar esos temores. Nosotros queremos unir al país, reconciliarlo, esas divisiones absurdas entre amigos de la paz o amigos de la guerra, pues tienen que ser cosas del pasado. Acá nos toca entre todos empezar a construir un futuro para Colombia. Iván Duque pues está dispuesto a eso. Hablemos de 2022, acerca de este análisis. ¿Cómo puede la izquierda llegar a ser gobierno en 2022? Con Petro moviéndose hacia el centro como lo hizo en estas 3 semanas de campaña segunda vuelta, o Petro insistirá o creerá
que lo que le están apoyando son sus tesis de izquierda. Ya voy con la pregunta para la derecha, pero primero, Holman, respóndame eso. Claudia, yo no hablaría hoy de izquierda, yo hablaría que hoy hay una gran coalición progresista, alternativa, con sectores de izquierda y más allá, con sectores de centro del país. Está Claudia, está el profesor Antanas, en fin. Pero Petro se movió y le hicieron firmar pero los mandamientos de la ley de Dios. En Colombia, lo que en todo el mundo son reivindicaciones de centro, en Colombia son reivindicaciones de extrema izquierda. Y nosotros pues no creemos eso, pero tampoco vamos a caer en ese debate. Nosotros, las reivindicaciones que pedimos desde el progresismo con Gustavo Petro es que se cumpla el Estado Social de Derecho que contempla la Constitución del 91. Eso no es extrema izquierda. Hoy la propuesta para mí siempre ha sido clara y netamente de centro, de una propuesta de profundización de la democracia en Colombia, de la explosión de la clase media en este país, y nosotros vamos a seguir consolidando. Bueno, pero la gente no había entendido eso, ni siquiera la gente del Partido Verde, que que los hicieron firmar, porque si no, los hubieran acompañado en primera vuelta. Y algunos colegas tampoco, y que es la extrema izquierda, que nosotros no tenemos nada que ver con el socialismo del siglo XXI, ni con el castrochavismo. Bueno, pero mejor dicho, para contestar la pregunta es, Petro 2022 va a ser el mismo de ahora, no se va a mover para ninguna parte. Petro 2022 va a ser la gran convergencia amplia que necesita este país para profundizar los acuerdos de paz. Yo me temo que Iván Duque, como lo anuncia en su discurso, va a herir de muerte el proceso de paz. Samuel, la derecha 2022, supongamos Marta Lucía Ramírez o alguna de las figuras del Centro Democrático en ciernes, ¿es una derecha que puede seguir gobernando en 2022 con ese rechazo que muchos colombianos sienten por Álvaro Uribe Vélez? ¿Le toca a Álvaro Uribe Vélez dejar que esas nuevas figuras sean las protagonistas del Centro Democrático por fin? Pero si Álvaro Uribe Vélez pues ya fue 2 veces presidente de Colombia, va para su segundo periodo en el Senado. Él ya está pensando más en poder tener tiempo para sus nietos, poder ser un consejero del gobierno, pero él no está pensando a quién va a poner de presidente en el 2022. Nuestro reto es hacerlo muy bien para que el país no quiera retroceder, para que el país siga avanzando y siga profundizando en un desarrollo económico pujante, con Pero a ver, ¿usted está de acuerdo conmigo, porque esto sí es una opinión personal que incluso yo triné, en que para que la derecha tenga opción de ser gobierno en 2022, no solamente Iván Duque pues tiene que hacer un buen gobierno, sino que Álvaro Uribe Vélez no debe seguir siendo el gran protagonista del Centro Democrático? Pues es que Álvaro Uribe Vélez sin duda es una figura fundamental en la política y tiene plena vigencia. Para el 2022 necesita estar vigente también. Pues yo creo que es importante siempre poder contar con los expresidentes que tienen un conocimiento del país y tienen ascendencia sobre muchos sectores de la sociedad. Claudia, eso no está mal. Claudia, porque esas son las señales que a nosotros no nos dan claridad. Si verdaderamente el senador Álvaro Uribe Vélez hace uso de buen retiro. ¿Por qué lo decimos? Porque las señales cuando deja el gobierno es intentar nuevamente una reelección, una tercera reelección. No tenemos señales que digan lo contrario en este momento. 2, y recojo las palabras de Antonio Caballero, que me parece un analista totalmente de lo más serio de este país, con 24 procesos en la Corte Suprema de Justicia, el senador Álvaro Uribe Vélez, 4 de ellos de lesa humanidad, son motivos suficientes para mantener el poder. Como lo dice la metáfora, si se baja del tigre, el tigre se lo come. Bueno, esto nos da para otro programa, pero se nos acaba el tiempo. Lleva 8 años en la oposición. Se nos acaba el tiempo y quiero que me cuenten la noticia. Ustedes llegaron con 8 millones de votos apoyados por los Verdes. Los Verdes ya tienen un candidato o un precandidato que ha dicho yo quiero ser el alcalde de Bogotá, Antonio Navarro. Pero usted podría ser el candidato de Petro. ¿Cómo van a hacer ahí para no dividir ese voto que ayer le dio 1.800.000 votos a Petro? ¿Cierto? En Bogotá. En Bogotá, 1.800.000 votos. Primero, Claudia, esto es muy importante, déjame precisar. No solamente los Verdes, el Polo, el movimiento alternativo social indígena Maíz, es decir, la primera vez que el movimiento indígena iba a tener un presidente
es con Gustavo Petro. El caso de Bogotá, pues los verdes tienen a Claudia, los verdes tienen a Antonio Navarro, de ahí tendrá que salir, uno de los dos tendrá que ser candidato a la alcaldía de Bogotá, por parte de la Colombia Humana, por parte del progresismo, el petrismo, lo que decida Gustavo Petro. Yo en este momento estoy pero ayer encargado. Ya le decían, ¿no? Holman alcalde. Sí, ayer. Pues sí, yo me siento contento Sí, que la sí, gente, pues que la diga. gente lo haya dicho, pero no, yo soy un hombre disciplinado, tengo mis tiempos, sigo estudiando No se haga rogar. la ciudad de Bogotá. Pero un momentico, lo que yo quiero saber es si las elecciones a la alcaldía de Bogotá, las siguientes, fueran hoy, irían por aparte candidato de Petro y por aparte candidato de la alianza, de la coalición. Creo que lo mejor y lo que nos ha demostrado que podemos ser opción de poder en el país es la unión de todas las fuerzas. Yo creería que debe haber una gran consulta entre el candidato del Verde y el candidato que resulte de la Colombia Humana. Pero dígame lo que me dijo antes de empezar el programa. Si fuera con Antonio Navarro, ¿llegó el tiempo de qué? Yo creo que hay recambios generacionales importantes en la historia de la política. Listo, clarísimo el mensaje. Última palabra, Samuel Hoyos. No, hoy yo pues muy contento, muy agradecido con Colombia por este triunfo. Creo que empieza una nueva página para este país, que Iván Duque hará un gobierno sin revanchismos, sin divisiones, sin espejo retrovisor, buscando construir un futuro para todos. Y alcalde de Bogotá, de la corriente, ustedes, Ojalá, de claro, las figuras que hay por ahí, buscaremos. Carlos Francisco Fernando Gala, Santos. Francisco Ya, Santos, Francisco, Juan Pacho, Lozano. Juan Lozano. Bueno, está Sería muy empezando bueno, usted a ¿no? votar. Una nombres. renovación. Bueno, se me acabó el tiempo. 1000 gracias por venir al programa. La renovación no solo es la... Chao. Así llegamos al final de Mejor Hablemos. Gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Feliz noche. Mejor Hablemos.